Buenas noches a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de comprensión de lectura y expresión oral. El día de hoy vamos a conversar sobre la lectura comprensiva. Para iniciar nuestra sesión, los invito a que piensen estas preguntas. ¿Qué es leer? ¿Qué es comprender? ¿Qué es criticar? Pero no ese criticar al que estamos acostumbrados en la sociedad, ¿no? Sino qué es hacer crítica de un texto. ¿Qué es leer comprensivamente y qué es leer críticamente? O en otras palabras, ¿qué es una lectura comprensiva y qué es una lectura crítica? Entonces, vamos a darnos unos minutos y conversamos sobre esas preguntas. Bien, después de haber conversado y pensado sobre estas preguntas, vamos a ir paso a paso dilucidando cuál es el sentido de la lectura comprensiva. Y para llegar a ese lugar, lo primero que tenemos que respondernos es ¿qué es leer? ¿Qué es leer? Cuando definimos qué es leer, podemos hacerlo desde varios lugares. Una definición lingüística, una definición gramatical, una definición semiótica, una definición pragmática, o fuera del campo del lenguaje, podemos hablar de esas definiciones a nivel matemático, a nivel histórico, a nivel físico, a nivel químico. Dependiendo del lugar que queramos mirarlo, podemos definir leer. Sin embargo, hoy, sin salirnos del plano del lenguaje tradicional, vamos a referirnos a qué es leer, sumando esos aspectos de los que hablamos: el lingüístico, el gramático, el semiótico, el pragmático, el visual. Y vamos a decir que leer es un proceso, pero no un proceso cualquiera. Leer es un proceso mental, en el cual realizamos un ejercicio cognitivo que nos permita decodificar el texto que tenemos ahí. Pero no es simplemente saber que esta es la A, esta es la P, esta es la M, y que aquí hay un artículo, y que aquí hay un sujeto, y aquí hay un sustantivo, porque eso es algo que ya viene en nuestro proceso cognitivo, como lo acabo de decir, sino que vamos a hablar de la lectura como un proceso de decodificación, que quiere decir desarmar el texto, pero no por partes, sino desarmar ese todo a partir de una experiencia individual, lo cual quiere decir que el sujeto que lee es un sujeto activo, no un sujeto pasivo. Y en ese ejercicio individual, lo que vamos a hacer es comprender el texto, interpretar el texto y asimilar el contenido del texto. En eso consiste el leer como un proceso. Entonces, no somos esos sujetos que nos quedamos allá esperando a que el profesor nos diga qué quiere decir un texto, qué quiere decir este texto, qué quiere decir este, qué quiere decir este. No, sino que nosotros como sujetos activos nos enfrentamos a ese texto, lo cogemos, lo apropiamos, lo dominamos. Y en el momento en que ya lo hacemos nuestro, es cuando en verdad hemos leído. En ese sentido, vamos a decir que leer es un proceso mental en el cual decodificamos un texto a partir de un proceso de análisis, producto de nuestros conocimientos, que nos permite comprender un texto, que nos permite interpretar un texto y que nos permite asimilar dicho texto. En esa medida, cada vez que leemos, vamos a pensar en 4 presupuestos. Uno, como ya se los acabo de decir, que quien lee o quienes leemos somos unos sujetos activos, no pasivos. Es decir, no estamos así esperando a ver qué nos dice el texto, no. Cuando leemos, somos sujetos activos, quienes tomamos el texto, lo miramos y vamos a pensar no solamente en lo que está aquí, sino a pensar en lo que nosotros sabemos de lo que está aquí. Por ejemplo, este texto es una novela sobre un juicio a unas personas
hace 15 años en México y aún hoy no se sabe si son culpables o no. ¿Qué sabemos nosotros para que el texto lo podamos apropiar mejor? Pues sabemos que es un juicio, sabemos que es un crimen, sabemos que son secuestradores, sabemos que son secuestrados. Entonces debemos ser activos, y activos es que yo todo eso que sé lo pongo en función de eso que está aquí, para adquirir un nuevo valor, para encontrar un nuevo significado. Segundo presupuesto, ¿sí? Que es eso que yo sé, lo reinterpreto con el texto para obtener un nuevo mensaje. Eso se debe al tercer presupuesto, que somos sujetos cognitivos, sujetos pensantes, sujetos actuantes. Y por último, que para leer nosotros necesitamos usar nuestro contexto, nuestros elementos extras, como dice aquí en el texto, los elementos textuales que nos permiten comprender mejor. Entonces voy a internet, indagué sobre lo que trata el texto, sobre lo que nos cuenta, sobre lo que presenta, y amplío todos esos componentes textuales que me permiten comprender. En esa línea, la lectura comprensiva requiere de todo un proceso, como dijimos al principio, en unos momentos. Primer momento, hay que ser técnicos al leer. Y para ser técnicos al leer implica que usted se prepare para leer. Ya lo veremos en 3 presentaciones más adelante. Usted tiene que prepararse. ¿Qué es prepararse? Buscar un sitio adecuado donde leer, buscar una luz que le permita a usted leer, si es necesario buscar un lapicero, buscar un diccionario o hacer uso del celular y entrar a Google cuando no comprenda algunas frases o algunas palabras. Es decir, prepararse para leer. En mi caso, siempre que leo un texto narrativo, lo que siempre busco es un lapicero. Y con el lapicero yo hago lo que me gusta siempre, y es marcar, hacer unos señalamientos del texto, ¿sí? Subrayar nombres, situaciones o frases que me llaman la atención, ¿sí? Pero cuando ya leo un texto más técnico, lo que hago es busco 3 colores y pienso que le voy a asignar a cada color una tarea. Entonces, como podemos ver en este caso, cada color le doy una tarea. Y entonces subrayo con cada color según esas tareas que le asigné. Marco, hago anotaciones, hago glosas, hago comentarios, y cuando es necesario en alguna parte de la hoja escribo. Digo lo que yo pienso sobre lo que acabo de leer. Bien, entonces de esa manera amplío ese primer momento de la lectura, que es ser técnico. Cuando ya tengo todos los elementos para ser técnico, pues hago la codificación, que es el segundo momento, hago el análisis del contenido, tercer momento, me propongo una síntesis que la puedo hacer o bien escrita aparte o bien en el manejo cognitivo, pero en el inicio, cuando empecé mis procesos de lectura, lo que hacía era escribir, voy escribiendo, aunque hoy en día escribo en la medida en que el texto me suscita, ¿sí? Y eso que escribo se debe al quinto momento, a la interpretación que yo hago del texto. Cuando yo logro la interpretación del texto, voy al el sexto momento, que es la producción del sentido. Y ya sé qué quiere decir este texto para mí. Ya la escritora nos propuso algo, María Inés Corte Victoria nos propuso algo, pero ya yo le doy el sentido. Eso es la lectura comprensiva. Leer de manera comprensiva es producir un sentido de un texto después de todo un proceso. Repitámoslo como lo vemos en la presentación. Hay que ser técnicos, hay que decodificar, hay que analizar, hay que sintetizar, interpretar y producir. ¿Sí? Cuando yo ya he hecho ese primer nivel de lectura comprensiva, puedo avanzar a un segundo nivel, que es la lectura crítica. Entonces, yo ya le di un sentido a ese texto. ¿Qué hago con ese sentido? Lo asocio a los conocimientos que poseo, lo relaciono, miro qué tan válido es o no es.
si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Lo juzgo, lo evalúo y en ese sentido ya no simplemente me he apropiado el texto, sino que he hecho una lectura crítica sobre el texto. Para que podamos profundizar un poco más, les propongo el texto audiovisual de Daniel Casani en este link, el cual podemos pinchar, verlo, dura hora y 30. Entonces los invito a que lo vean. Bien, para cerrar, les voy a dar 3 consejos básicos para leer. Y los 3 consejos básicos para leer es tener en cuenta la prelectura, la lectura y postlectura. La prelectura, lo técnico, lo que no sabe. La lectura, subrayar, marcar, anotar, cuestionar, criticar. Y la postlectura, dejas el libro ahí y escribes. Escribes sobre eso que tiene el libro. Bien, lo podemos ver de otra manera definidas, ¿sí? Entonces, la prelectura es, además de ambientarse, es darle una mirada general al libro. Entonces yo veo que tiene un índice, que tiene unos capítulos, que tiene unas negrillas, que tiene unos subtítulos, y ya me voy dando cuenta cómo está organizado. Luego lo leo, entonces voy subrayando, voy marcando, voy anotando, voy haciendo marquillas, indicaciones que me digan. Y por último, voy a preguntarme, es hacer al ejercicio de postlectura. Bien, ese es el contenido de este tema sobre la lectura comprensiva. Resumamos. 1. Leer es un proceso. 2. En ese proceso somos sujetos activos. 3. Para ser activos usamos nuestra memoria y nuestro proceso cognitivo. 4. Ese usar es asociar lo que sabemos y lo que conocemos con lo que el texto nos ofrece. 5. Le damos un sentido a ese texto, es decir, realizamos una lectura comprensiva, la cual nos lleva a un 6º momento, que es indagar, cuestionar y criticar el texto para así pasar de una lectura comprensiva a una lectura crítica. Ese es el objetivo de esta sesión. Espero nos quede claro qué es la lectura comprensiva, cómo vamos a la lectura crítica y qué se espera de ustedes como lectores. Cualquier duda, pues en el salón lo resolvemos.